Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Vamos a seguir con los Hechos de los Apóstoles. Pasamos al capítulo cuarto. El capítulo cuarto en realidad es una continuación del capítulo 3, porque pues siguen, todos son los ecos de aquel milagro impresionante que realizaron Pedro y Juan, haciendo caminar al paralítico de nacimiento, que como veremos aquí tenía más de 40 años. Entonces, una persona que nunca había caminado con más de 40 años y que era conocida por todo el pueblo, y que ellos le hicieron caminar por el poder de Jesucristo resucitado. Entonces, claro, eso tuvo un eco en las autoridades religiosas judías, y que, y que hicieron que comparecieran Pedro y Juan delante del Sanedrín. Y digamos que es el momento en el cual Pedro y Juan dan la cara ante las autoridades judías y presentan la figura de Jesús. Estaban hablando al pueblo cuando se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, molestos porque enseñaban al pueblo y anunciaban en la persona de Jesús la resurrección de los muertos. No olvidemos que los saduceos niegan la resurrección de los muertos. Son los que hicieron la pregunta a Jesús de el hermano que había tomado una esposa y murió, y eran 7 hermanos y las 7 la tuvieron por esposas, de quién iba a ser esposa al final de los tiempos, ¿no? Y como Jesús les explica que no sean tontos, que en el cielo pues no se casarán y harán, que seremos como ángeles en el cielo, ¿no? Y que los muertos resucitan, pues me explica porque Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Les dice Dios es Dios de vivos, no de muertos, ¿no? Pero entonces los saduceos no terminan de creerse eso. Y como estaban enseñando que Jesucristo había resucitado, pues estaban molestos, ¿no? Les echaron mano y les pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues había caído ya la tarde. Sin embargo, muchos de los que oyeron la palabra creyeron, y el número de hombres llegó a unos 5.000. O sea, 5.000 hombres creyeron en la palabra de Jesús. 5.000 hombres creyeron en lo que al principio no tenía nombre, pero creyeron precisamente en que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y claro, lo creyeron porque vieron el milagro, ¿no? Al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus jefes, ancianos y escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro, y cuantos eran de la estirpe de los sumos sacerdotes, es decir, la élite del pueblo judío, la High Society, los más top, ¿no? Los más top del pueblo judío se reunieron. Eh, les pusieron les pusieron en medio y les preguntaban, ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho vosotros esto? ¿A qué se refieren? ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho ustedes ese milagro de curar al, pues, al antullido de nacimiento? Entonces, nuevamente, Pedro va una vez más, es la tercera vez, si se han fijado, es la tercera vez que Pedro predica el querigma, el núcleo del Evangelio, ¿no? A lo largo de los Hechos de los Apóstoles se repite con frecuencia el hecho de que Pedro o Pablo o Felipe o Juan
van predicando y predican el querigma, el núcleo del Evangelio, ¿no? ¿Para qué? Pues para que vaya quedando grabado con la psicología del anuncio, ¿no? De repetir la misma idea. Aquí ahora nada más que era distinto hacerlo delante del pueblo expectante, que estaban ahí viéndolos y que habían visto un milagro, a estar delante de la High Society, de los más top, de los judíos, ¿verdad? Que los miraban para abajo a ellos y que pues y que eran las máximas autoridades religiosas del pueblo de Israel. Y nos dice así el libro de los Hechos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que con motivo de la obra realizada en un enfermo somos hoy interrogados, ¿por quién ha sido este curado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre, y no por ningún otro, se presenta este aquí sano delante de vosotros. Ya va realmente al núcleo de la cuestión, ¿no? Porque efectivamente ahora se está dirigiendo a los que crucificaron a Jesucristo, a los que lo mandaron a crucificar, a los que alebrastaron al pueblo para que el pueblo pidiera la cabeza de Jesucristo, pidiera la crucifixión de Jesucristo. Entonces, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó desde los muertos. Por su nombre y no por ningún otro se presenta este aquí sano delante de vosotros. Es una, pues, efectivamente, una confesión de fe en Jesucristo, en que Jesucristo murió, que fue crucificado y que resucitó. Es decir, el querigma, el núcleo del Evangelio. Dice, Él es la piedra que vosotros los constructores habéis despreciado, en que se ha convertido en la piedra angular. Se está refiriendo a un salmo que dice, la piedra que desecharon los constructores se ha vuelto en la piedra angular. Es un milagro patente y está delante de nuestros ojos. Les está diciendo con palabras de las propias escrituras que estaba profetizado eso. La piedra que desecharon los constructores. ¿Quiénes son los constructores? Los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, las autoridades religiosas de Israel. La piedra desechada por los constructores, Jesucristo, es ahora la piedra angular. La piedra angular de todo el cristianismo es precisamente Jesús. Por eso, cuando en el episodio de la confesión de fe de Pedro, en el Evangelio de San Mateo, cuando dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿cuál es la piedra a la que se refiere Jesucristo? A la confesión de fe de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El aceptar que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, es el núcleo de la fe cristiana. Él es la piedra que vosotros los constructores habéis despreciado, que se ha convertido en la piedra angular. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Es una frase lapidaria, ¿no? No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Es decir, el único nombre que nos salva, Jesús, significa precisamente eso, Dios salva, Yahvé salva. Eso significa Jesús. Entonces, Pedro es audaz y les dice, no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Realmente Pedro, o sea, no hay que ponernos en el contexto, o sea, Pedro era un pescador y se está presentando ante la élite de Israel. Por eso dice, viendo la valentía de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin instrucción ni cultura, estaban maravillados. Reconocían por una parte que habían estado con Jesús y al mismo tiempo veían de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, de modo que no podían replicar nada. Estaban admirados pues de la actitud de Pedro, de la sabiduría con la que hablaba, de la entereza, de la firmeza, de la convicción, y eso era obra del Espíritu Santo. Acuérdense cómo Pedro anteriormente, delante de 3 muchachas, negó haber conocido a Jesucristo.
presa del miedo y del pánico. Y aquí está delante del todo el Sanedrín, que lo está examinando como un bicho raro. Y Pedro, con toda la fuerza, con toda la energía, con todo el coraje, les dice, bueno, pues no. O sea, eh, es parte de la salvación. Y es parte, les dicen, pues no. O sea, ustedes lo han crucificado, ustedes lo han matado, pero Él ha resucitado y no hay ninguna, es la piedra angular, no hay ningún otro nombre por el cual nosotros podamos ser salvados. Es decir, ahí es un cambio de actitud radical la de Pedro, que se explica por la acción del Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos invocar mucho al Espíritu Santo, porque Él nos puede cambiar. O sea, la gracia nos puede cambiar. Y hay que decírselo mucho al Señor, Señor, creo que me puedes cambiar, creo que puedo mejorar, que no tengo que estar, o sea, y seguro, Señor, cámbiame como cambiaste a Pedro, ¿no? Le diste la vuelta como un calcetín, o sea, el que temeroso, tímido, cobarde, no niega a conocer a Jesucristo, ahora está confesando, ahora está regañando al Sanedrín, ustedes los crucificaron, ustedes, la piedra desechada por los constructores, por ustedes, es ahora la piedra angular. No hay ningún otro nombre dado sobre la tierra por el cual podamos ser salvados. Está enseñando al sumo sacerdote de Israel con una soltura, con una fluidez, con un aplomo, que claro, los dejó perplejos. Si estos son pescadores, míralo, mira la categoría humana que tiene, mira la fuerza con la que habla, la convicción, mira la seguridad, mira el manejo de las escrituras, ¿no? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, claro, es un milagro patente, eso está escrito. Y él lo está aplicando precisamente al caso de Jesucristo, ¿no? Pues claro, estaban totalmente pues perplejos los sumos sacerdotes y el Sanedrín, ¿no? Les mandaron salir del Sanedrín y deliberaban entre ellos y decían, ¿qué haremos con estos hombres? Es evidente para todos los habitantes de Jerusalén que ellos han realizado una señal manifiesta y no podemos negarlo. Sí. Pero a fin de que esto no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen ya más a nadie en este nombre, ¿no? O sea, nuevamente es la cerrazón, o sea, no me canso de decirlo en las meditaciones, pero es una tras otra, o sea, un milagro, la resurrección de Jesús, la curación del paralítico. Y no se les ocurre pensar, oye, estamos equivocados, estábamos equivocados, es decir, es un no querer ver. A mí me sorprende mucho la ceguera de los escribas, de los fariseos, del Sanedrín, o sea, tienen el testimonio o sea, ellos saben que Jesucristo resucitó, saben porque se lo dijeron la guardia de los soldados romanos, se los dijeron, o sea, dijeron, oye, pues salió, ¿verdad? Salió, y no hay manera este, de negarlo, no hay manera salió, y pues no fueron sus discípulos los que lo sacaron, ¿no? Y ellos los sobornan para que digan que fueron los discípulos, y luego ven pues a un curado por el nombre de Jesucristo, ¿verdad? A un paralítico de nacimiento, y no dicen, oye, a ver, vamos a amenazarles para que no hablen más de ese nombre, vamos a preguntarles más, o sea que quizá efectivamente era el Mesías, y quizá es verdad eso que están diciendo, y quizá nosotros pues hemos obrado por ignorancia, no sé si me explico, ¿no? Es decir, cuando no se quiere creer, no hay manera de creer. O sea, no hay manera. Cuando yo no quiero, o sea, si yo no quiero creer, bien, así como le pedimos al Señor, envíanos el Espíritu Santo para que nos transformes, para que nos hagas, pues eso como Pedro, como transformaste a Pedro de un hombre sencillo a un hombre con un empuje, con una fuerza, con un arrastre, ¿no? Pues cámbiame. O sea, y es algo que le podemos pedir al Señor, Señor, envía tu gracia para cambiarnos como cambiaste a Pedro y a Juan. Ya que los cambiaste a ellos, cámbianos también a nosotros para que seamos testigos vivos de tu evangelio.
Los llamaron y les mandaron que de ninguna manera hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan les contestaron: Juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Muy nuevamente el aplomo de Pedro y Juan, ¿no? Delante de todo el Sanedrín, de toda la crema innata de la sociedad judía, ¿no? De todos los poderosos dentro de Israel, y ellos que no eran nadie, eran unos pescadores, ¿verdad? Bueno, delante de todos, como plantándoles cara, diciendo: nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ojalá que nosotros tuviéramos la misma actitud, Señor, que nosotros tampoco podamos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, que nosotros tampoco podamos dejar de hablar de lo que hemos experimentado. Y para eso tenemos que hacer acopio, ¿verdad?, de las gracias que Dios nos da, como para ser conscientes de precisamente de eso, de lo que Dios nos ha ido dando, de lo que Dios nos ha ido pues progresivamente eh, comunicando. O sea, la gracia de Dios, ¿verdad? La gracia sobre la gracia que hemos experimentado en nuestras almas. Cada quien tendrá su experiencia, ¿no? O sea, tampoco, por eso es importante que cada quien haga su experiencia del trato personal con Jesús. ¿Para qué? Pues para que no hable de oídas, ¿no? No hable nada más de oídas, de lo que otros dicen, sino: no, pues mira, es que yo he tratado a Jesús y eso me ha cambiado. O sea, me ha ayudado a mejorar, me ha hecho mejor persona. eh, y precisamente por eso te lo transmito, no por otra cosa. Juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ellos, después de hablarles amenazando de nuevo, les soltaron, no hallando manera de castigarles a causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había ocurrido. Pues el hombre a quien se había realizado, en quien se había realizado esta señal de curación tenía más de 40 años. Una vez libres, vinieron a los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Como que todos el primer núcleo de creyentes, el primer núcleo de la iglesia, ¿no? Los 12 apóstoles, los 120 discípulos que estaban, que era pues lo que quedaba, ¿no? Lo que quedó, por decirlo así, después de la resurrección y la ascensión del Señor. O sea, eran un grupo pequeño, ¿no? De 132 personas, ¿no? Era el núcleo como base, que ya había crecido hasta 5.000 hombres, ¿no? Pero el núcleo base, como diciendo, bueno, pues, era gente sencilla. Eran lo que se llaman los pobres de Yahvé, la gente, los predilectos de Dios, la gente sencilla, la gente más humilde, la gente, pues ese era el núcleo fundamental. Repito, Pedro y Juan, Pedro, que era la cabeza, pues era un pescador. Santiago y Juan también eran pescadores. Y los discípulos, pues eran gente sencilla. Entonces, claro, estaban todos con la expectativa de cómo les fue. Todo el Sanedrín nos ha juzgado a ustedes. Y claro, les contaron todo lo que había pasado, ¿no? Cómo se habían defendido, cómo habían aprovechado para decir la verdad sobre Jesucristo, recordarles que ellos habían desechado la piedra, que ahora era la piedra angular, ¿no? Cómo o sea, se les reprocharon la cara: ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó. Y ahora no hay otro nombre bajo el cielo por el cual los hombres puedan ser salvados, ¿no? Eh, Al oírlo, o sea, al oír el testimonio de Pedro y Juan, todos a una elevaron su voz a Dios y dijeron. Entonces es una oración en voz alta de la primitiva comunidad cristiana: Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. ¿Sí? El Señor de la creación. O sea, primero es el Señor de la creación que se une al Señor de la salvación. Tú que has dicho por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo: ¿a qué esta agitación de las naciones, estos vanos proyectos de los pueblos? Están citando al Salmo 2, ¿no?
Se han presentado los reyes de la tierra y los magistrados se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilatos con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido, para realizar lo que en tu poder y en tu sabiduría habías determinado que sucediera. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía. Pues es lo que nosotros le pedimos ahora al Señor, ¿verdad? Ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía. O sea, concédenos a nosotros que podamos predicar tu palabra con toda valentía. Con toda, pues sí, predicar tu palabra con toda valentía. Extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Es muy bonito como pues ellos hacen toda la iglesia la oración al unísono y le piden pues eso, el poder predicar la palabra de Dios, poder predicar tu palabra con valentía. Nosotros también, Señor, te pedimos que podamos predicar tu palabra con valentía, con audacia, que no seamos cobardes. Efectivamente, ellos le pedían, danos la posibilidad de hacer milagros, y ellos pues realizaron muchos milagros, como veremos a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús, como diciendo, danos valentía para predicar la palabra y danos la posibilidad de hacer milagros para corroborar con los milagros la palabra para que mucha gente te pueda creer, ¿no? Esto que fue una realidad en la primitiva iglesia, pues digamos que era lógico que fuera así porque había una necesidad de crecimiento y entonces Dios daba su gracia abundantísimamente, ¿no? Precisamente para que más gente creyera y para que se difundiera con mayor velocidad el cristianismo, ¿no? Entonces por eso los apóstoles y los discípulos pues tenían esa posibilidad de hacer milagros, ¿no? Que lógicamente nosotros ya no tenemos, ¿no? Eh, ya les he comentado de la ocasión de que una niña de primero de primaria me pidió que le hiciera el milagro de curarla y pues yo dije, oye, mira, pues yo todavía no sé hacer milagros, ¿no? O sea, me gustaría saber hacer milagros, pero hombre, ayer por ahí hay gente que tiene el don de curación, pues sí, pero no, no es lo habitual, ¿no? Pero bueno. Ahora, Señor, ten en cuenta tus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. La iglesia oró, quedaron llenos del Espíritu Santo y todos predicaban la palabra de Dios con valentía. Pues es algo que te pedimos, ¿no? Ahorita la iglesia es la asamblea de los que están reunidos en nombre de Jesús. Aquí nosotros estamos reunidos en nombre de Jesús, ¿verdad? 15 personas, ¿verdad? Y, y bueno, pues le podemos pedir al Señor, digo, no, ojalá que no tiemble, ¿verdad? Sobre todo ahorita estoy en México, ¿verdad? Y si algo le tenemos miedo es a los temblores, ¿no? Porque sí tiemblan en la Ciudad de México bastante fuerte y a veces se caen los edificios, ¿verdad? Entonces, no queremos que retiemblen, ¿no? Pero sí queremos, y te lo pedimos nuevamente, lo hacíamos al inicio de nuestra oración y lo hacemos ahora nuevamente, sí queremos pedirte, Señor, que quedemos llenos del Espíritu Santo. Que todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. Nuevamente todos, o sea, todos se sentían involucrados en esa misión de predicar la palabra con valentía. Y ahora vienen unos versículos muy bonitos que describen pues cómo era la primitivísima iglesia, ¿no? La iglesia de esa, de esa, pues, no sé, de esa primerísima predicación, ¿no? Ese primerísimo milagro de Pedro y Juan, ¿no? O sea, después de que retembló la tierra, quedaron llenos del Espíritu Santo, todos se sintieron, todos predicaban con valentía la palabra de Dios, ¿no? O sea, como que nadie estaba ahí de aokis, ¿no? O sea, nomás como apuntados, sino que todos se sentían como involucrados y ojalá que también nosotros todos nos sintamos involucrados en dar testimonio de la palabra de Dios. Dice,
y es una descripción muy bonita de la primitiva iglesia y ojalá que sea pues una realidad de la iglesia a lo largo de los siglos. Dice, la multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Coronum et anima una, en latín se dice, ¿no? Una frase que le gustaba mucho a San José María, ¿no? Y aquí viene lo que se ha denominado el comunismo cristiano, que es un anacronismo porque el comunismo es del siglo XIX y el cristianismo es 19 siglos anteriores, ¿no? O sea, el cristianismo es anterior al comunismo, pero aquí eh, se ve el grado de compenetración que había entre los cristianos, que formaban realmente entre ellos una familia. Dice, nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían y traían el importe de la venta, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. José, llamado por los apóstoles Bernabé, muy importante este José Bernabé, va a ser muy importante en la historia de la salvación, que significa hijo de la consolación, levita y originario de Chipre, tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles, ¿no? Y se ve que eso era una costumbre frecuente, ¿no? Como que los apóstoles de pronto se convirtieron en administradores de los bienes de, pues, de los bienes de los demás, ¿no? Eh, y precisamente, o sea, no tenían pobres precisamente porque todos se sentían responsables de los demás, ¿no? Es decir, no habría espacio para la pobreza, ¿no? Por eso llama la atención tanto la insistencia del Papa Francisco, ¿verdad?, en preocuparnos por los pobres, pues es una realidad que, pues, que se ha dado en la iglesia desde siempre, ¿no? O sea, desde los inicios de la iglesia, la caridad, ¿verdad? En este momento, en la primerísima comunidad cristiana, la caridad era muy radical, o sea, vender tus propiedades y ponerlas a los pies de los apóstoles como diciendo ustedes dispongan del dinero, ¿no? Ahora quizá pues ya no se puede hacer eso, ¿verdad? No, pero pues San Antonio Abad, ¿verdad? El padre del monaquismo, ¿qué es lo que hizo? Vendió todas sus posesiones, ¿verdad? Repartió el dinero entre los pobres, ¿no? Se ha habido San Francisco de Asís, ¿qué hizo? Pues lo mismo, ¿no? O sea, como diciendo, la primera comunidad estaba formada por gente pobre, gente sencilla, pero poco a poco fue entrando gente, por ejemplo, como este Bernabé, que tenía un campo, ¿no? O sea, tenía ya una posesión y la vendió y la puso a los pies de los apóstoles, como diciendo, dispongan ustedes de ello, ¿no? Eso como que nos invita a nosotros a tomar más en cuenta la caridad, ¿no? O sea, a veces vivimos en un mundo radicalmente distinto que es, pues, que peca de individualismo, ¿no? Y que peca de consumismo, ¿no? Y que peca de egocentrismo, ¿no? Yo, y después yo y hasta el último yo, ¿no? Bueno, la iglesia originaria era una comunión de personas donde todos se sentían, pues, responsables de los demás, ¿no? Y entonces, por eso no había necesitados, no había entre ellos ningún necesitado. Qué fuerte, ¿no? O sea, en la iglesia ideal no hay ningún necesitado. ¿Por qué? Porque todos comparten. Porque el que le sobra algo comparte el que no tiene, ¿no? Y bueno, pues esa es la iglesia originaria, ¿verdad? Esa es la iglesia que estamos llamados a ser, ¿no? Eh, es muy bonito, dice, la multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Corum et anima una. Pues vamos a pedir al Señor, Señor, que nosotros también seamos un corazón y una sola alma, ¿no? Que estemos muy unidos, que estemos muy unidos al Papa, que estemos muy unidos a nuestro obispo, eh, que estemos muy unidos, pues como familia, las familias que sí, porque es la iglesia doméstica, que estén unidas, ¿no? Que tengan un corazón y una sola alma, ¿no? Y para eso hay que darle muerte al egoísmo, hay que darle muerte al individualismo, hay que generar más una mentalidad de comunión, que es pues el gran intento del Papa Francisco, ¿no? Comunión entre los hombres y también comunión con el planeta, comunión con la tierra, en el cuidado de la tierra, ¿no? Es uno de los temas que ha estado insistiendo últimamente el Papa, pues también, o sea, como la importancia de la comunión
entre nosotros primerísimamente, ¿verdad? Pero también un sentido de comunión con la naturaleza, que no es de carácter panteístico, ni es divinizar a la naturaleza, ni nada, ¿no? Sino pues respetarla, ¿no? Respetarla, estar como en paz, ¿no? Estar como, no causarle daño, ¿no? Pues vamos a pedirle a Santa María, Madre de la Iglesia, ¿verdad? Que derrame sobre nosotros ese Espíritu Santo para que anunciemos con valentía la palabra de Dios y para que estemos muy unidos, para que venzamos nuestro egoísmo y nuestro individualismo, para que pensemos más en los demás, ¿no? Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Viene a colación con el tema que tocamos en la meditación, pues les recuerdo la colecta que estoy haciendo para intentar conseguirle una prótesis de pie a mi amigo Margarito. Ya han llegado algunas ayudas, pero todavía es poco, ¿no? Llevamos una décima parte de lo que se necesita, ¿no? Pero bueno, ya es algo, ¿no? Pero bueno, faltan 9 partes más, ¿no? Ojalá que nos gane la generosidad. Y bueno, aprovecho para darles la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.